A continuación, el equipo integrado por Alexander Baruch, Carla Pérez, Julia Sánchez y Sebastián Pineda van a presentar el tema de generalidades del sistema inmune. Y a manera de introducción, el sistema inmune es una compleja red de células que van a estar distribuidas por todo el cuerpo y un conjunto de moléculas que trabajan en concreto para defenderlo de microorganismos patógenos. El sistema inmune se presenta a su vez en dos tipos: el sistema inmune innato, que va a presentar células como neutrófilos, eosinófilos, mastocitos, entre otros, y el adaptativo, que utiliza células como linfocitos T y linfocitos B. El sistema inmune utiliza mecanismos y barreras para defenderse. Los mecanismos primarios son la piel y la mucosa, mientras que la barrera secundaria principal es la inflamación. Es importante mencionar a la inmunología, y la definición es que es el estudio del sistema inmunitario, incluidas sus respuestas a los microbios patógenos y los tejidos dañados, así como su participación en la enfermedad. Es importante mencionar algunas definiciones, empezando porque la inmunidad se define como la resistencia a la enfermedad, en concreto a las enfermedades infecciosas. El conjunto de células, tejidos y moléculas que median la resistencia a las infecciones se llama sistema inmunitario, y la reacción coordinada de estas células y moléculas a los microbios infecciosos es la respuesta inmunitaria. También la función fisiológica más importante del sistema inmunitario es evitar las infecciones potenciales y de esta manera erradicar las ya establecidas. En cuanto al papel del sistema inmunitario, en esta tabla se resume algunas de las funciones fisiológicas del sistema inmunitario. En cuanto a la defensa frente a las infecciones, la vacunación incrementa las defensas inmunitarias y de esta manera protege frente a las infecciones. En cuanto a la defensa frente a los tumores, implica la posibilidad de inmunoterapia para el cáncer. El sistema inmunitario reconoce y responde a injertos tisulares y moléculas recién introducidas. A esto, las respuestas inmunitarias son barreras para el trasplante y la terapia genética. Y por último, el sistema inmunitario puede dañar las células e inducir una inflamación patológica. A esto, las respuestas inmunitarias son las causas de las enfermedades alérgicas, autoinmunitarias y de otras enfermedades inflamatorias. Los mecanismos de defensa del sistema inmune se va a presentar de dos maneras: las barreras naturales o primarias y las barreras secundarias. Las barreras primarias están constituidas por la piel y las secreciones de las superficies mucosas. La piel va a constituir en primer lugar una barrera mecánica debido a su grosor y a su estructura, ya que su capa córnea más externa está totalmente queratinizada, es decir, que está compuesta por células muertas e impermeables, que se van desgastando y perdiendo constantemente y van siendo sustituidas por otras. Las secreciones mucosas contienen también enzimas bactericidas, como la lisozima, que está presente en el moco, la saliva y las lágrimas, o la espermina, que se encuentra en el semen. En las vías respiratorias, el moco es expulsado hacia el exterior junto con los restos de microorganismos y sustancias extrañas, lo que es posible gracias al movimiento de los cilios de las células epiteliales. Esta expulsión se lleva a cabo por medio de mecanismos como la tos y el estornudo. Las barreras secundarias se activan por causas como heridas o quemaduras, en donde los microorganismos patógenos invaden los tejidos. Las propias células afectadas producen sustancias antimicrobianas. Tal es el ejemplo de muchas clases de células que, al ser infectadas por un virus u otro tipo de parásitos intracelulares, reaccionan secretando glucoproteínas llamados interferones, que estimulan a otras células vecinas sanas para que produzcan proteínas antivirales, que son enzimas específicas
cuya función es impedir que la célula sintetice las macromoléculas necesarias para el virus. Las células de los tejidos afectados liberan también otro tipo de sustancias, como lo son la histamina, la serotonina, cianina, lo que desencadena la reacción inflamatoria. La defensa contra los microbios va a estar mediada por las reacciones tempranas de la inmunidad innata y las respuestas tardías de la inmunidad adaptativa. La inmunidad innata, también conocida como natural o nativa, se va a encontrar presente desde el nacimiento y va a durar toda la vida. Esta va a constituir la primera línea de defensa contra los microbios y va a constar de mecanismos de defensa, los cuales van a existir incluso antes de que se dé la infección y pueden responder con rapidez a esta misma. Los mecanismos de la inmunidad innata son específicos de las estructuras que son comunes a grupos de microbios relacionados y no se pueden distinguir diferencias finas entre ellos. Sus principales componentes son en barreras físicas y químicas como el epitelio y las sustancias químicas antimicrobianas que son producidas en las superficies epiteliales, las células fagocíticas como los neutrófilos o macrófagos, las células dendríticas y linfocitos citolíticos naturales, como los natural killers, y otras células linfocíticas innatas. Y por último, las proteínas sanguíneas, en las cuales están incluidos los miembros del sistema del complemento y otros mediadores de la inflamación. En la inmunidad adaptiva, la respuesta inmunitaria va a surgir como respuesta a la infección y se va a adaptar a ella. Esto pues son estimuladas por la exposición a microorganismos infecciosos que van a aumentar en magnitud y capacidad defensivas en cada exposición a un microbio en particular. Estos también van a tener la capacidad de distinguir diferentes sustancias, a lo que se le conoce como especificidad, y van a tener también la capacidad de responder de forma más vigorosa a exposiciones repetidas del mismo microbio, lo cual se le va a conocer como memoria. Los principales componentes de este tipo de inmunidad van a ser los linfocitos en el epitelio y los anticuerpos secretados en superficies epiteliales por estos mismos linfocitos. Los mecanismos de la inmunidad innata van a constituir una primera defensa contra las infecciones. Sin embargo, muchos microorganismos patógenos han evolucionado hasta ser resistentes a esta inmunidad innata, por lo que su eliminación va a necesitar mecanismos un poco más potentes como la inmunidad adaptativa. Ambas respuestas van a ser importantes entre sí. La respuesta inmunitaria innata va a ser frente a los microbios y esto va a estimular la respuesta inmunitaria adaptativa. Y a su vez, esta respuesta inmunitaria adaptativa va a actuar a menudo y va a potenciar los mecanismos de la inmunidad innata, lo que los va a hacer más capaces de combatir eficazmente a los microbios patógenos. Las células del sistema inmune se diferencian en dos grupos dependiendo de la función, tiempo de respuesta, especificidad de reconocimiento, presencia de recombinación genética, tipos de receptores que expresan o incluso la presencia o no de memoria, entre otras características. Estos dos grupos son las respuestas innatas y las adaptativas. Estas células están presentes generalmente en forma de células circulantes en la sangre y en la linfa, en forma de grupos definidos anatómicamente en órganos linfáticos y en forma de células dispersas en casi todos los tejidos. La anatomía de estas células y su facilidad para circular e intercambiarse entre la sangre, la linfa y los tejidos son de vital importancia para la generación de las respuestas inmunes. Hablando de las células de la inmunidad innata, están los neutrófilos, los eosinófilos, basófilos, mastocitos, monocitos, macrófagos, células dendríticas y los linfocitos NK o natural killer. Por otra parte, las células de la inmunidad adaptativa solo las constituyen los linfocitos T y B, siendo estos linfocitos y sus subgrupos los protagonistas de este tipo de inmunidad. El sistema inmune contiene una serie de órganos sólidos, entre los cuales se encuentran los órganos primarios encargados de producir y madurar las células linfoides imprescindibles para la respuesta inmune. Los principales son la médula ósea y el timo. También están los órganos secundarios o periféricos, que son el lugar donde se encuentran el agresor y la célula defensora para activar la respuesta inmunitaria. Los principales son los nódulos o ganglios linfáticos, amígdalas, placas de Peyer, el vaso, tejidos linfoides asociados a mucosas, médula ósea,
adenoides. Dos sistemas circulatorios, el sanguíneo y los vasos linfáticos, conectan estos órganos uniéndolos en un todo funcional. Por último, concluimos que el sistema inmunitario es un sistema complejo e integrado cuya función principal es proteger al organismo de agresiones externas provocadas por microorganismos, alérgenos o agentes tóxicos. Una respuesta inmunitaria eficiente protege contra muchas enfermedades y trastornos. Por lo mismo, consideramos importante entender superficialmente el tema para que en el transcurso del curso se pueda comprender de forma profunda la forma en la que el sistema inmune actúa. Eso sería todo respecto a las generalidades del sistema inmune. Aquí encontrarán referencias donde habrá información complementaria.